Pensemos por un segundo y respóndame silenciosamente en su corazón. ¿Tener deuda es un pecado? Podemos decir que está mal, que no es correcto, que no es lo ideal, pero ¿llega a ser un pecado? El punto es que la respuesta a esa pregunta más bien revela nuestra comprensión de qué es lo que yo pienso sobre el dinero teológicamente, qué es lo que yo pienso sobre las finanzas bíblicamente. ¿Qué espacio ocupa eso en nuestras vidas? Cuando hablamos sobre finanzas en la iglesia es muy difícil hablar sobre finanzas en la iglesia porque es un tema que está muy mal visto por las malas prácticas en otras congregaciones. De hecho, que normalmente cuando se habla de dinero en la iglesia se habla para o estimular a la generosidad para que la gente dé más plata a la iglesia, o para condenar los desvíos y la codicia. Pero no siempre nosotros hablamos sobre un problema que es el problema real que nosotros tenemos, que es un problema de gestión, es un problema de la toma de decisiones. Y eso es un problema importante porque primeramente bajo ese problema, el problema de gestión, está la experiencia diaria nuestra con el dinero. Porque a cada día tenemos que tomar decisiones económicas y financieras. A cada día tenemos que tomar decisiones sobre qué hacer y qué no hacer. Y por lo tanto, a esa toma de decisión, ¿la tomo basada en el Evangelio o la tomo a la tincada? ¿Qué me guía? Y es interesante porque nosotros muchas veces no sabemos cómo estamos gastando nuestro dinero. Y la manera como gastamos nuestro dinero es muy importante. De hecho, es tan importante que nos toca el corazón. Y al rato, cuando estamos hablando de dinero, ya dejamos de hablar de dinero. Y empezamos a hablar sobre decisiones, sobre emociones. Y al tiro la gente se pone a la defensiva. Se siente atacada. O de repente avergonzada por las decisiones que han tomado. Y fíjense, ya no estamos hablando de dinero. Estamos hablando sobre el corazón. Por lo tanto, es un tema muy importante. Y creemos que el dinero no solamente es algo que debemos tratar por ser una experiencia diaria en nuestras vidas, por ser algo que mueve nuestras emociones, pero también hay un elemento espiritual en la manera como nos relacionamos con el dinero. Hay una experiencia profunda en nuestra relación con Dios cuando nos relacionamos con el dinero. Y por eso vamos a meditar en ese tema sobre este mes de mayo, conversando un poquito sobre eso. Acompáñame en la lectura ahí del texto que está en Mateo capítulo 25. Vamos a leer los versículos 24 al 30. Así dice la palabra de Dios. El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas, a otro 1,000, 2,000 y a otro 1,000. Dio cada uno según su capacidad y luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas otras 5,000. Asimismo, el que recibió 1,000 ganó otras 2,000, pero el que había recibido 1,000 cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas, mire, he ganado otras 5,000. Su señor respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de lo mucho. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Luego también el que recibió 2,000 monedas, Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas, mire, he ganado otras 2,000. Su señor respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de lo mucho. Ven a compartir la felicidad de tu señor.
Después llegó el que había recibido 1000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor respondió, siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Después ordenó, quítenle las 1000 monedas y dénselas al que tiene las 10,000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Y ese siervo inútil, échenlo afuera, en la oscuridad, donde habrá llanto y crujir de dientes. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Vamos a pedir la iluminación del Señor en ese instante. Señor, tu palabra se nos abre en ese instante y te pedimos tu gracia, tu favor y tu misericordia. Ilumínanos, Señor, con tu amor para que podamos aprender a ser fieles en todo, para tu gloria, para nuestro beneficio y para el beneficio de los que nosotros amamos. En nombre de Jesús, amén y amén. Esa parábola es una parábola dentro de un conjunto de parábolas que se llaman parábolas del reino. Parábolas que Jesús estaba contando en el proceso de enseñanza a sus discípulos poquito antes de su muerte y resurrección. Entonces él estaba así como que preparando a los discípulos para ese momento, exactamente el momento en el cual estamos viviendo, que es el momento entre la primera y la segunda venida de Jesús. Por eso las parábolas, sobre todo la parábola anterior, la de las 10 vírgenes, tienden a preparar a los discípulos para cómo vivir como iglesia. En la parábola de las 10 vírgenes, Jesucristo exhorta a que sean vigilantes. Pero en esta parábola, Jesús exhorta a que no sean perezosos ni acomodados, sino que sean activos, o más bien proactivos. Aquí Jesús instruyendo a sus discípulos, y el contexto de las dos parábolas es muy similar. Hay ahí la idea de un Señor ausente, la expectativa de su regreso, porque Él no está ausente por siempre, sino que va y vuelve, y tareas que fueron confiadas. Ahí en el caso, las monedas, o más bien como los que conocen la versión Reina Valera saben, ¿no? Los talentos, ¿no? Que los talentos, ahí vamos a hablar un poco sobre eso. Él deja esas monedas con ellos y espera volver. Y cuando vuelve hay un ajuste de cuenta. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesucristo acá? Está mostrando cuál debe ser la postura de los discípulos suyos durante ese periodo exactamente donde Jesucristo no va a estar y que Él le va a encargar una tarea muy importante. Esa es un poco la idea, ¿no? Y aquí entonces Él trata de cómo tener una correcta relación con todas esas cosas que el Señor nos ha encargado, que debemos ser responsables y cuidar de ellas. En ese contexto de esa parábola, Jesucristo va a exhortar a su iglesia a cómo administrar los recursos, las cosas, los dones, las habilidades, pero también los dineros que el Señor ha puesto en nuestras manos. ¿Cómo Jesucristo nos enseña en esa parábola sobre la gestión financiera? 3 principios fundamentales que esa parábola nos enseña sobre cómo administrar nuestro dinero, o más bien cómo sanar nuestra relación con el dinero. De manera que podamos nosotros ser instruidos por las Escrituras a la gestión, en vez de hacerlo según nuestra propia cabeza. 3 principios importantes que esa parábola nos enseña. Vamos conversando un poco sobre esa parábola y esos principios. El primer principio es que todo dinero tiene un origen divino. Es importante entender eso. Mira, la parábola utiliza aquí la idea de un señor que tenía muchas posesiones y que se iba y no iba a estar ahí. La expresión que utiliza el autor bíblico aquí, Mateo en el caso, es talentos. Talentos era una unidad de medida que involucraba una gran cantidad de dinero. Los comentaristas en ese tópico varían mucho en cuánto podría valer un dinero. El autor aquí de la NBI, el traductor de la NBI, puso como 5,000 monedas. Pero, ¿qué tanto es eso? Hay algunas estimativas, una más alta y otras menos tan altas así. Algunos dicen que un talento
era lo equivalente a 20 años de trabajo de un trabajador común y corriente. Entonces estamos hablando de que el que recibió más, recibió 100 años de trabajo de un trabajador a sueldo mínimo. ¿Cuánto sale eso? Mucha plata. Pero también hay otras estimativas que trabajarían ahí, donde un talento equivaldría a 108 kilos de plata. La plata hoy día estaría en la casa de un monto de tal manera que un talento sería aproximadamente 21 millones. 2 talentos serían 42 millones y 5 talentos serían 100 millones de pesos. Administrar 100 millones de pesos no es algo sencillo. Quizás ni siquiera un solo talento. Entonces estamos hablando de un valor elevado, ¿cierto? Es una pega, es una tarea importante, ¿cierto? Y lo más interesante es que ese dinero no le pertenecía a sus siervos. ¿De quién era el dinero? Del Señor. Pero mira el contexto. Se les fue dado para administrar un dinero por un periodo indefinido. Entonces, el dinero como que en términos prácticos era de ellos. No era para ellos. Pero no era de ellos. Pero aún así se sentía como si fuera porque el Señor se les encargó. La pregunta que debemos hacer es, ¿de quién es el dinero? Porque la definición de posesión va a definir la gestión. Nosotros administramos mal el dinero porque pensamos que es nuestro, es cosa nuestra, es un tema privado y nadie tiene que saber de eso, nadie tiene que involucrarse de eso, ni siquiera Dios. Pero debemos recordar el concepto bíblico de los bienes materiales. Los bienes materiales son señales de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. No solamente eso, Ageo va a decir que el Señor, hablando en un contexto muy interesante, en un contexto donde le está haciendo mención sobre Cristo como aquel que iba a traer orden al caos, dice: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová. Y ahí es donde él anuncia que la gloria de la segunda casa sería más grande que la primera. Porque los hebreos estaban preocupados porque ellos habían tenido un templo suntuoso lleno de oro y ahora ellos estaban pobres y querían construir un nuevo templo. Estaban preocupados que ese nuevo templo iba a ser ahí más o menos. Y el Señor dijo: mira, no se preocupen. Ustedes no deben preocuparse y eso es muy importante, ustedes no deben preocuparse por el lujo del templo. Porque yo no necesito de plata alguna. Porque mía es la plata, mío es el oro. Pablo en 2 Corintios 9:10, cuando exhorta a los creyentes a que sean generosos, él va a decir que es el Señor el que suple semilla al que siembra y da pan para que el que come, coma. Porque nosotros tenemos ahí una idea donde yo trabajé, yo logré, yo llegué a la posesión de esto, por lo tanto eso es mío, y esa es una idea equivocada. ¿Por qué es equivocada? Porque nos olvidamos del principio creacional. Dios creó al ser humano, Dios puso al ser humano en el Edén, y Dios dijo: ahí está, ustedes pueden comer de todo eso. No fue Adán que plantó los árboles que estaban en el Edén. Fue Dios quien le dio. Más interesante aún, después del diluvio, es Dios quien dice a Noé: Noé, a partir de ahora está instituido el asado. Te libero a que comas también de las carnes. Anda. El Señor es el que da el recurso para sus siervos. Y debemos entender eso. Mira, Calvino va a decir algo muy interesante. Va a decir: mediante el alimento diario, en verdad Dios manifiesta su gracia. El que sembró a su debido tiempo, al cosechar, parece estar cosechando el simple fruto de su trabajo y diligencia. Y las siembras parecen ser la fuente de la que, después de todo, fluye nuestro sustento. San Pablo, sin embargo, contradice tal forma de pensar, afirmando que es la gracia de Dios la que da semilla y provee sustento. Incluso los agricultores que siembran y de quienes se piensa que gracias a su trabajo se alimentan a sí mismos y a los demás. Por lo tanto, ¿de dónde vienen los recursos?
viene de Dios. ¿A quién le pertenece? Pertenece a Dios. ¿Qué cambia eso? ¿Cuáles son las implicaciones de entender Dios como origen del dinero? Primeramente, hay un elemento positivo, una implicación positiva, que es la comprensión de que Dios nos cuida. Dios nos respalda. Podemos descansar en su cuidado. El lado no tan positivo, no diría negativo, pero un contraste a eso, es que si el dinero que tengo viene de Dios, yo no puedo tratar de cualquier modo, porque no es mío. Es para mí, es para mi beneficio, pero no es absolutamente mío al fin del día. Tengo que ser respetuoso, primeramente con las intenciones con las que el dueño quiere hacer de sus recursos. Debemos nosotros entender el origen divino del dinero, primeramente abrazando un corazón agradecido de verdad. Porque nosotros podemos prontamente ponernos orgullosos de lo bueno que somos para buscar pega y para conseguírselas, de lo bueno que somos para hacer nuestro trabajo, y de lo injusto que es el mundo y no reconocer nuestras habilidades y no pagarnos más. A veces nosotros somos mal agradecidos porque hemos codiciado más de lo que necesitamos y reclamamos de no tener las condiciones que quisiéramos, cuando Dios ya nos está dando todo lo que necesitamos y no reconocemos eso. Debemos ser agradecidos. Pero lo más importante en todo eso es romper la barrera que separa lo material de lo espiritual. Yo debo ver los bienes materiales que Dios pone en mis manos como instrumentos de algo que Él quiere hacer por medio de mí. Y eso es muy importante. Porque de repente, pensemos por un segundo, mañana tu jefe viene y te dice, mira, te voy a dar un aumento. Te va a aumentar en 30% tu sueldo. ¿Te va a poner feliz o triste? Feliz. Acto segundo, después de recibir esa noticia, estarás pensando, ¿cómo podré gastar esa plata? A ver, chuta, ese zapato que estaba mirando. ¿A cuánto estamos? ¿Cuándo llega Black Friday? A ver, uno va a empezar ahí a sacar cuenta. Claro que de repente uno dice, chuta, pero igual tengo las deudas, pero igual hay que darse un lujito. Pero ojo, Dios no nos da recursos sin propósito. De hecho, a mí me pasa que en parte de mi sustento viene de ofrendas. Y cuando hay una ofrenda de más, a mí me da miedo. Qué chuta, qué es lo que el Señor está inventando ahora. ¿Me enfermaré? ¿Se va a echar a perder mi auto y el Señor ya me está adelantando? Sí, de verdad, no es broma. Porque uno piensa que es así como que es para gastar, pero en realidad el Señor nos está cuidando de lo que da, también de lo que nos quita. Porque es suyo, no es mío. Tengo que romper esa barrera y tengo que ver que en el dinero el Señor me cuida por la manera como me sustenta. Y tengo que ser agradecido de esto. El Calvino va a decir que el pan material es de hecho algo esencialmente espiritual, dependiente de Cristo y de su palabra. Habiendo creado una vez a los hombres, Él no los deja sin cuidado. Al contrario, como al principio les inculcó la vida, también la sostiene a partir de entonces. Eso es lo que debemos entender. El primer principio que aparece acá, el Señor cuando distribuye los talentos a sus siervos, Él está diciendo, es mío, pero les pongo en sus manos. El segundo principio que aprendemos acá es que tenemos el deber, y no solo la opción, de hacer una gestión eficaz de las cosas que Dios nos da. El Señor aquí le distribuye a cada uno y la Biblia dice que es según su capacidad. A uno 5, a otro 2, a otro 1. Porque Él entendió en su análisis que uno era capaz de gerir o de administrar 5, otro 2, otro 1. Por lo tanto, debemos entender que dinero es responsabilidad. Y Dios entiende nuestros límites. Yo sé que a veces nosotros oramos diciendo al Señor, Señor, déjame probarte que yo soy responsable para administrar millones. Ayúdame a mostrarte que yo no me voy a desviar si me das mucha plata, ¿cierto? Pero debemos entender,
A veces uno asume que dinero es simplemente bendición, pero tener mucha plata puede ser una de las maneras de recibir el juicio de Dios sobre nuestras vidas. Porque uno no sabe lo que va a pasar con nuestro corazón cuando se deslumbra. Dinero es responsabilidad. Más que eso, la gestión que haces tú de tu plata no te afecta solamente a ti. Ay, no, si soy soltero. Eres soltero, pero no vives solo en el mundo. Tus desajustes desajustan a otros. Si eres en familia, peor. Por lo tanto, debemos entender eso. Dinero es responsabilidad, y lo bonito acá es que Dios da a cada uno según nuestra capacidad. Dios nos cuida hasta ahí, al no dar lo tanto que quisiéramos, pero sí lo justo que necesitamos. Pero también eso significa que nosotros no podemos echar la carta de que, ay, ¿sabe qué? Yo he fallado en la gestión porque yo no sabía, yo no sé, yo no puedo hacer eso. Porque si Dios ha puesto en mis manos esos recursos es porque Él sabe que sí puedo. Y si no lo hice es porque no he hecho mi pega en hacerlo. Podría hacerlo. Tengo capacidad cognitiva, moral, espiritual para hacerlo. Por lo tanto, no puedo decir, no, ¿sabe qué, Señor? Eso me sobrepasó. Si estamos en lo correcto, si estamos recibiendo del Señor lo que el Señor nos ha encargado, yo no puedo decir, Señor, ya sabe que yo no tengo capacidad para hacerlo. Él analizó mi capacidad y Él analizó los recursos disponibles que yo puedo manejar. Debemos reconocer eso. Ahora, aquí lo más hermoso de ese texto es que el Señor entrega las monedas a sus siervos, pero Él no les da instrucciones específicas. En ningún momento dice, usted tiene que hacer esto, esto y esto. Tiene que invertir aquí, aquí, aquí. Tiene que trabajar así, así, así. ¿Qué es lo que hace? Él entrega y deja implícito lo que Él quiere. ¿Qué implícito? Y ahí está el desafío de la gestión. ¿Por qué? Porque no hay un paso a paso específico, estricto, gráfico para cada uno de nosotros. Quizás quisiéramos que Dios nos dijera paso a paso qué debo hacer con mi dinero, pero Él no nos dice. Eso implica en que yo tengo que abrazarme de los principios generales de las Escrituras, abrazarme de los elementos que las Escrituras me entregan, como por ejemplo lo que Santiago va a decir: si a uno le falta sabiduría, que se lo pida a Dios, que a todos da liberalmente. Por lo tanto, por ahí va la cosa. Si yo dependiera de una tabla estricta, sería muy complicado, porque aquí mismo tenemos a 3 personajes, cada uno con una cantidad distinta de dinero. ¿Cómo es que ellos iban a administrar ese dinero? No es lo mismo. Acá tenemos familias distintas, con números distintos de miembros familiares, con demandas distintas. La manera como cada uno administra su dinero es muy peculiar, por las demandas que tiene, por el tipo de trabajo que tiene, por el tipo de deuda que tiene. No podemos establecer una fórmula que sirve para todos. No existe. Por eso están los principios. Así que eso permite una variedad de posibilidades, pero al mismo tiempo implica en una gran responsabilidad. Hermanos, yo tengo que pensar yo. Yo me tengo que hacer la pega. No puedo esperar que otros hagan la pega por mí y que me digan, hagas eso otro. Gastes así, gastes de esa manera. Muchos quisiéramos que fuera así. Pero lo que dice la Biblia es que yo tengo que hacerme la pega. Soy yo que tengo que sentar con las boletas y saber cuánto he gastado. ¿Cuánto estoy gastando de supermercado todos los meses? ¿Cuánto me cuesta vivir? ¿Cuánto necesito vender ese mes? ¿Cuánto necesito hacer de plata ese mes? ¿Cuál es el tamaño? ¿Cuántos son o cuáles son los intereses de los préstamos que tengo, de los créditos que tengo, de las deudas que tengo? Si yo no sé ni siquiera eso, yo no estoy siendo un correcto gestor. No estoy hablando de que tú tengas que ser un fanático del mercado y que conoces todas las tasas y todas las inversiones y todos los sistemas, pero mínimamente conozca lo que tú gastas, lo que tú recibes, cómo tú manejas tu gestión práctica propia. Pero tú tienes que hacer esa pega.
Lo más hermoso de ese texto es que ellos salen inmediatamente. Ellos no sabían cuándo iban a regresar su Señor, pero aquí vemos la pronta iniciativa de ellos en hacer su pega. No dejaron para después, no dejaron para los 45 del segundo tiempo, sino que fueron al instante. Obviamente se imagina que porque si más tiempo ellos fueran fieles al Señor, mejor sería el resultado al final. En contraste, tenemos el tercero. El tercero es una joyita acá, ¿no es verdad? Porque ¿qué es lo que hace uno? Él va y entierra el bien o las monedas. Enterrar tesoros era una práctica común en aquella época donde no habían bancos seguros como nuestros días. Seguros. Ahí les dejo. Enterraba, ¿cierto? Lo que pareciera una actitud, uno podría decir, ese tuvo un abordaje conservador con relación a eso. Pero no tenía nada de conservador. Su actitud es claramente necia e irresponsable y que tenía tintes de maldad. Porque había en su argumentación, cuando llega a su Señor, de que había algo de enojo ahí. Él entendía que su Señor era una persona mala, una persona avara, una persona que trataba mal y con violencia y con abuso a sus siervos. Era una lectura que solamente él tenía al parecer, porque los demás no tenían esa lectura. Y más, la respuesta de su Señor a los demás prueba lo contrario. Pero bueno, él tenía eso. Y eso muestra que cuando uno tiene una comprensión equivocada de Dios, tendrá consecuentemente una comprensión equivocada también de los bienes y de las cosas que Dios da. Así que lo que él demostró era profundamente una actitud de pereza, porque gestar, administrar todo ese dinero era complicado, era complejo, involucraba un riesgo. Por lo tanto, uno tenía que hacer la pega, trabajar. Y era lo que él no quería hacer. Y aquí aprendemos algunos principios importantes de gestión. Lo primero es que tengo yo el deber y no solo la opción de administrar bien esos recursos, porque son de Dios y no míos. Él me encargó eso. De la misma manera, eso no se aplica solamente al dinero. Eso se aplica también a sus habilidades. Habilidades técnicas, habilidades intelectuales. Eso se aplica también a la gestión de sus hijos. Los hijos no son tuyos, es mi hijo, yo lo estoy, ¿cómo no es mío? Yo lo estoy financiando hace 15 años, ¿cómo tiene que ser mío? No son míos. Los cuido para el Señor. Y tengo que hacer lo mejor porque el Señor demanda lo mejor. Lo segundo que vemos acá es que Dios entiende que a cada uno se le ha dado también, no solamente una responsabilidad, pero también una capacidad de ser responsable con lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Tengo que ser consciente y ser honesto. Es decir, si el Señor me ha dado eso es porque soy capaz de hacer eso. Y quizás el Señor no me ha dado mucho más que eso, quizás no tenga la capacidad ahora de que pueda llegar ahí. Y vamos a ver más adelante que el Señor tiene un plan de carrera acá, ¿no es cierto?, con sus siervos, porque después que son aprobados en esa primera etapa, Él les da más encargos ahí. Pero debo entender que administrar me tomará trabajo, esfuerzo, intencionalidad y sabiduría. Sobre todo, tendré yo que tomar decisiones difíciles. Eso es ser adulto, tomar decisiones difíciles. Yo sé que a veces el corazón aprieta y uno quiere darse un lujito a otro. O más bien, uno está tan agobiado que no quiere ya ni abrir la aplicación del banco, para no sufrir. ¿Para qué? ¿Cierto? Uno ya no sube al ¿cómo se llama? Para medir el peso, a la balanza. ¿Para qué? ¿Para qué me voy a exponer a la frustración? Ya no hago esto, evito. Lo mismo, no miro mucho. Porque lo que los ojos no ven, el corazón no siente. Y así uno va llevando, y uno va llevando. Y el caos se va consolidando. Tenemos que tomar decisiones difíciles. Tenemos muchas veces que cortar donde duele. Porque las decisiones difíciles muchas veces son las más necesarias y las más sabias. Y eso es lo que hacen buenos gestores. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos nosotros también
con nuestros recursos. Pero el tercer principio que la palabra nos enseña acá es que el Señor no solamente nos da el recurso y dice sean felices y vayan por la vida, sino que el Señor también ha establecido una realidad de ajuste de cuentas. Vendrá un momento donde yo tendré que rendir cuenta de cómo yo estoy administrando también mi vida financiera. Porque aquí dice, un día el Señor regresó, mucho tiempo, mostrando un periodo largo, lo que implica la imprevisibilidad, lo que implica la necesidad de estar constantemente sirviendo y trabajando. Una constante vigilancia. El Señor volvió después de mucho tiempo. Y nosotros debemos entender que vivimos nosotros esa realidad. Nuestro Señor se fue después de su ascensión, diciendo que volvería. Estamos en ese espacio temporal. Y en ese espacio temporal, Él nos ha dicho cómo debemos vivir. Toda la gestión económica debe tener una perspectiva escatológica. ¿Por qué? Porque administramos muchas veces nuestros dineros para el gozo, el placer y la satisfacción ahora, inmediata, o al menos en esa vida. Porque pensamos que para eso sirve. Y nos olvidamos de que todo lo que nos da el Señor tiene repercusiones eternas. Incluso el dinero, por más que sea pasajero, tiene beneficios y tiene consecuencias que van más allá de esa vida. Yo tengo que administrar mi dinero en la perspectiva de que la paz última, la realidad de satisfacción absoluta, no está en la vida de comodidad que yo puedo construir con más dinero que tengo ahora. Estamos caminando a un estado de paz y de realización absoluta solo cuando venga el Señor de mi dinero. Para allá apunta. De manera que los bienes y el gozo que tengo ahora es solamente un anticipo muy pobre y limitado de la gran bendición que tendré en el futuro. Yo no puedo perder eso de perspectiva, porque si no, miraré el dinero como Señor y amo de mi vida. Tengo que entender que el dinero es un instrumento que Dios da para experimentar una gracia mucho más grande, que sobrepasa el mismísimo valor del dinero. Estamos ahí. Allí lo más interesante de esas parábolas es que ellas traen un tema que nosotros evitamos. Que el Señor volverá a pedir cuenta de la forma como estamos viviendo. Hemos asimilado una comprensión de la salvación que simplemente soy salvo por la gracia, no tengo que hacer nada más y si me porto bien o mal no importa porque he sido salvo por la gracia. O más bien el Señor me perdonará mis desajustes, pero el Señor sabe que soy así. Y es la gracia y ya está. Nos olvidamos que la Biblia es muy clara y muy concreta y muy directa, y específicamente Jesucristo ha sido muy explícito en que la manera como la cual nosotros vivimos tendrá que ser pasada a cuentas. Seremos salvos, sí, pero el Señor va a decir, ya, pero veamos cómo fue esto. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Señor es justo. Y Él es justo también con nosotros. No significa que mi eficacia financiera me conquistará cualquier beneficio salvífico, sino que mi capacidad o mi habilidad o mi fidelidad al Señor será evaluada por Él al final del proceso. Tengo que ser consciente de eso. Yo no puedo manejar mi vida como yo quiero y pensar que va a estar todo bien, que no pasa nada, porque un Señor justo no me dejaría vivir así. Entonces tengo que ser honesto con eso. El Señor volverá y nos pedirá cuenta. Vuelve el Señor, ¿y qué pasa aquí? Ese Señor primero les da un reconocimiento verbal a los dos primeros. Siervos buenos y fieles. Eso es muy importante. Seguramente muchos de ustedes que son funcionarios lamentan que sus jefes no les dan un mínimo reconocimiento verbal. ¿He estado bien o mal? No sé, nunca me ha dicho nada. El reconocimiento verbal es muy importante, ¿cierto? No solamente en eso, Él da también un reconocimiento social o laboral. Porque
valora el esfuerzo de sus siervos y como premio le da más responsabilidad. La responsabilidad no es simplemente como uno dice, chuta, más trabajo, sino que la responsabilidad es un reconocimiento de su capacidad. Si él puede estar a cargo de más cosas es porque ha demostrado ser fiel también en lo mucho, como él dice acá. Y eso obviamente los hacen crecer ahí en la estructura administrativa de su empresa o de esa familia, digamos así. Pero también aquí él incluye algo que ningún jefe da, que es el logro máximo. Él dice, ven a disfrutar la alegría de su Señor. Él invita a sus siervos al gozo total. Y eso para nosotros debiera ser la meta de toda buena gestión de vida. De que el Señor nos invitará, el Señor nos conducirá a disfrutar de la plenitud de su alegría con Él. De los beneficios de toda la gestión de eso con Él. Un gozo que trasciende a la realidad material de los temas que estamos viendo acá. Por lo tanto, ese es como el Señor responde a sus siervos. Pero también hay el siervo infiel, la joyita, como dijimos, ¿no? Ese primero, ¿qué es lo que hace? Él acusa a su Señor para justificar su pereza. Además de perezoso e irresponsable y necio, lo que él hace es acusar a su Señor. Hay algo interesante acá. Ese caballero no malgastó el dinero. En el sentido de que él se farreó la plata con trago y mujeres y cuando vuelve a su Señor no había nada más. No. Lo que él renuncia es al trabajo. Yo no quiero tener que trabajar para él. Y él toma la decisión más perezosa posible. Porque incluso para malgastar tendría que hacer algo, ¿no? Y él aquí ni siquiera eso. Él lo enterró y lo dejó ahí. Esa visión que él tenía de su Señor, de que su Señor era una persona mala, cae por tierra con sus propias palabras. Porque él dice, no, que yo sé que eres una persona muy dura, esa es la expresión que utiliza, muy dura, y que cosecha donde no sembraste, y el Señor le dice, bueno, si tú pensaras que yo fuera así, con mayor razón te esforzarías, porque si yo soy malo, ¿qué es lo que debiera hacer yo contigo? Ahí lo puse en una situación complicada, porque si de verdad el Señor era malo, le tenía que tomar una decisión mucho más dura con relación a él. También se cae por tierra sus palabras por la manera como su Señor trató a sus amigos, a sus consiervos. Y de igual manera, él fue verbalmente condenado. El Señor dijo, eres un siervo malo porque tienes una comprensión no solamente negativa y mentirosa de su Señor, pero utiliza una mentira para justificar tu pereza. Y ahí está la raíz de maldad y de pereza en su corazón. Pero también le da una condenación pública y lo desacredita públicamente al despedirlo, a echarlo. Eso es básicamente lo que hace ahí. Porque no es capaz de administrar nada y lo poco que tiene se le fue quitado. Y aquí muchas veces nosotros quedamos con una comprensión así como que, pero ¿cómo el Señor quitó del que tenía poco y le dio al que tenía mucho? Parece injusto, ¿no? Pero mira lo que el Señor está hablando acá. El Señor está hablando de la manera como nosotros somos eficaces en administrar lo que Él nos da. Al que tenía 5, logró tener otros 5 y el Señor le atribuyó más responsabilidades. Cuando el Señor le quita responsabilidad al que malgasta las cosas que el Señor le había dado, lo que el Señor está haciendo es preservar lo que es suyo. Porque así como nosotros también queremos poner nuestra plata en un vaso con hoyo, no está desperdiciando nada. El Señor aquí está condenando el desperdicio por medio de aquellos que malgastan los bienes del Señor. Y más bien está poniendo donde mejor rinde, donde tiene mejor resultado.
Eso es lo que nosotros hacemos en la vida diaria, y el Señor nos está mostrando aquí cuán lógico es lo que Él está haciendo. ¿Qué significa ese ajuste de cuentas? Significa que yo no puedo hacer lo que yo quiero con mi dinero sin imaginar que Dios nunca me pedirá cuentas. Y ese ajuste de cuentas no solamente se da al último día, cuando el Señor pase en cuenta todas nuestras vidas, pero también lo experimentamos cotidianamente. El Señor, por medio de sus instrumentos, por medio de la iglesia, por medio de la familia, por medio del Estado, por medio de la dinámica de la vida y del trabajo, muchas veces nos está pasando cuenta. Nos está utilizando amigos, familiares, para decir, no, oye, compadre, tenía que ordenar la casa. También nosotros debemos entender que la salvación por la gracia no elimina el concepto de rendición de cuentas, no solamente con relación a las finanzas, sino que con relación a cualquier otra cosa en mi vida. No es porque yo soy salvo por la gracia que voy a vivir de cualquier modo. Tengo que ser consciente de que el Señor cuida de mí y demanda de mí una postura responsable. Debo entender que Dios es justo y Dios premia la excelencia, sea con su gracia en el presente, con mejores bendiciones, sea obviamente con el reino venidero. Y Carson, un autor bíblico súper famoso, va a decir lo siguiente: la gracia nunca perdona la irresponsabilidad. Incluso aquellos que están obligados, más bien, aquellos que están menos, que se les da menos, incluso ellos están obligados a trabajar y desarrollar lo que tienen. Quizá usted está pensando en todo eso y decir, pastor, pero yo tengo tan poca plata, así que no se aplica a mí. Nada de eso. No administro mucho porque no hay mucho que administrar, ¿cierto? Pero eso se aplica a todos. Hermanos, nosotros solemos pedir ávidamente a Dios que nos dé dinero, que nos abra una puerta de trabajo, que nos ayude a tener más. Pero no queremos escuchar a Dios al momento de gastar el dinero que Él nos dio, que no es nuestro, también sigue siendo de Él. Tenemos que abrir nuestros corazones, a ser prudentes en eso. ¿Cómo? Viva dentro del nivel de vida que sus recursos te permiten. A veces nosotros queremos parecer que estamos en otro nivel económico. Queremos alcanzar un mejor estatus, una mejor experiencia. Tengo un sueño y ese sueño implica en 3 años de deudas. Eso no es sueño, hermano. Eso es una pesadilla. Debemos nosotros vivir coherentemente dentro del nivel de vida que el Señor nos ha puesto ahí. No significa que no debo trabajar para ascender y crecer y tener mejores condiciones, pero eso viene primeramente, con la eficacia de la gestión que tengo, de las cosas que tengo. Pero en segundo lugar, con un corazón que descansa en lo que Dios da. La palabra que Pablo utiliza es contentamiento. Si yo no estoy satisfecho con lo que tengo hoy día, no estaré satisfecho con lo que tendré mañana. Y viviré para obtener más y más y más. Y ya no estaré viviendo para el dinero. Estaré viviendo para cada vez más ser la persona que yo creo que debiera ser, desperdiciando la obra de Cristo en mi vida. Viva dentro de su nivel de vida. Dedique tiempo, esfuerzo para administrar sus recursos, sean muchos, sean pocos. Tenga mínimamente la conciencia de cuánto gasta, cuánto sale, cuánto entra, cuál es la mejor decisión. Tomen decisiones sabias. Nosotros tenemos Internet, tenemos Google, ChatGPT. Pregúntale si es la mejor opción, cuáles son las distintas opciones de gasto, de inversión o lo que sea. Pero tenemos que pensar un poquito. Yo no puedo manejar irresponsablemente mi dinero sin pensar en ello, porque debo manejarlo con temor al Señor, para que el dinero que está en mis manos cumpla el propósito por el cual el Señor me lo dio, que es también de traer a mi vida bendición y ponerme una ropa que me abrigue del frío, una comida que me alimente en la mañana, una condición para mi familia que sea digna y aceptable. Sí, es bendición del Señor. Pero he sido fiel al Señor con las bendiciones que Él me ha dado. Una eficaz gestión del dinero
Evita problemas que el Señor sabe que podemos evitar. ¿Cuántas veces estamos orando al Señor pidiendo ayuda con problemas que hemos provocado por nuestros propios pecados y por nuestra propia pereza? Debemos ser conscientes de eso. Hendricks se va a decir que el hombre que, por medio del uso diligente de las oportunidades de servicio que Dios le ha dado por divina gracia, y que se ha rendido al Señor para amar y ayudar a los demás, y que al hacerlo así se ha enriquecido, al seguir en ese camino se hará aún más rico. Por otra parte, la persona a la que se ha empobrecido porque nunca se ha entregado a sí mismo, aún lo poco que una vez tuvo le será quitado. Debemos nosotros ser coherentes con la manera como administramos los dineros para la gloria del Señor. Vamos a orar.